Se abre la sesión. El acta de la sesión 18ª se da por aprobada, por no haber sido objeto de observaciones. El acta 19ª queda a disposición de los señores diputados. La secretaria dará lectura a la cuenta. Ahí está, un oficio de respuesta del señor ministro presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, cuando se le preguntó sobre la posibilidad de lograr un reconocimiento de los suplementeros de Chile como tesoro humano vivo. Al respecto informa que dicho consejo es un facilitador, existe todo un procedimiento al respecto y en definitiva se acoge no puede acoger la solicitud realizada porque lo que se debe hacer es canalizarla a través de un proceso de postulación por medio de cualquier institución o persona natural habilitada para postular a un cultor de alguna expresión con valor patrimonial cultural, sea individual o colectiva. La única condición es cumplir con apego a las bases que serán publicadas próximamente en el sitio Portal Patrimonio Tesoros Humanos Vivos, cultura.gov.cl. También una comunicación del diputado señor Joaquín Godoy, mediante el cual sugiere incorporar los siguientes contenidos para la jornada temática que se acordó realizar en fecha próxima, en que se tratarán temas de patrimonio e identidades territoriales, contextos, problemáticas y estrategias municipales. Los temas serían coherencia de la legislación de protección patrimonial, en la que se daría a conocer los marcos legislativos existentes, sugiere como expositor la señora Verónica La Paz, arquitecto de la Biblioteca del Congreso Nacional. Y el otro tema, fundamentos que respaldan la sugerencia de ampliar el polígono declarado como sitio de patrimonio mundial en Valparaíso, solicitando como expositor a don Mario Ferrada, arquitecto presidente del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios ICOMOS. Igualmente, la Comisión de Gobierno Interior ha enviado a esta comisión, de acuerdo a lo solicitado, todos los proyectos que se encontraban pendientes para tramitación referidos a feriados regionales o comunales que los tienen en sus carpetas. Eso es todo, presidente. Gracias, presidente. Sobre el punto 1 de la respuesta del señor ministro a la solicitud que le hizo llegar la comisión. A ese respecto, muchas gracias. A ese respecto, me gustaría ver si pudiéramos. Primero que todo, la respuesta es muy pertinente del ministro. Lo que él plantea es cómo debe el proceso. Pero en ese mismo sentido, ¿por qué no pedirle al ministro que pueda mandarnos? Yo sé que está disponible, pero así también lo podemos nosotros difundir. Todo el listado de concursos que tiene o fondos, qué sé yo, que tiene el Consejo de la Cultura y los calendarios durante el año, y así al menos los miembros de la comisión y el de la Cámara de Diputados tengan la opción de difundirlo también para que más gente interesada pueda acceder a postular a uno de estos fondos o de estos reconocimientos, o las mismas personas que creen que un tercero los merece, también puede hacerlo. Pero yo creo que lo que abunda no daña y es pedir más información, tal como mandó específicamente sobre este punto, sobre todos los otros aspectos que tiene, fondo del libro, fondo audiovisual, qué sé yo. Gracias, presidente. No, sobre varios. Yo quiero varios también, sí. ¿Sí? Hablamos con los diputados feriados. Ya. Gracias, presidente. No, yo quisiera solicitar a la comisión que yo ingresé un proyecto hace más o menos un mes y medio, 2 meses atrás, respecto a instaurar el Día de la No Violencia en el Pololeo. No es un proyecto muy complejo de tramitar, tiene que ver, digamos, con un caso concreto de una persona en Concepción, de una niña que se suicida, digamos, a causa del acoso en el pololeo, y me gustaría, si es que lo pudiéramos poner en tabla para la próxima sesión, ya sea un fácil despacho, una discusión rápida, o sea, no creo que sea muy complicado, entonces quisiera pedirle
Hay algunos miembros de esta comisión además que firmaron ese proyecto, como el diputado Ratke, por ejemplo, la diputada Hoffman y otros diputados también que estuvieron presentes en ese proyecto. Eso, presidente, quisiera hacer esa solicitud. Gracias. Muy breve, presidente, solamente por un tema doméstico. Estamos con la Comisión de Educación votando y estamos con urgencia suma y parte la sesión en 20 minutos y tendría que retirarme, solo para dejar constancia de eso. Gracias. Luego escuchar a los expositores, así tenga la oportunidad de los que tienen que retirarse de escuchar lo que corresponde. Sí, presidente, yo quiero solicitar que se ponga en tabla el proyecto que declara el primer lunes de octubre de cada año como el Día Nacional del Feriante. Yo creo que es un proyecto de fácil despacho que se puede ver con mucha prestancia. Gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. Saludarlos a todos. Estoy de acuerdo con el diputado Telier, pero yo quería plantear, nosotros tenemos un tema pendiente con SIDARTE. Necesitamos fijar una fecha. La verdad que ellos están a la espera, están muy angustiados, no, la verdad no sé si angustiados, pero ansiosos porque no le hemos fijado una fecha como Comisión de Cultura. Yo creo que de verdad han pasado por lo menos un mes, necesitamos tener una fecha hoy que proponerles porque ellos también se tienen que organizar. La verdad es que ellos quieren convocar a mucha gente, a muchos artistas a nivel nacional, no solamente Santiago, que entra gente de región, entonces de verdad para ellos es muy importante poder contar con una fecha. Muchas gracias, presidente. En relación, es que tiene directa relación con lo que acaba de decir la diputada Maya Fernández. Como nosotros fuimos mandatados con la diputada por esta comisión para organizar esto, hemos avanzado en lo siguiente. Se habló con el presidente de la Cámara, don Fidel Espinosa, él está de acuerdo, solicita que sea un día lunes, cosa que la gente de SIDARTE no estaba muy de acuerdo, pero al final, ayer hablé finalmente con la presidenta, señora Andrea Gutiérrez, y ella dice que sí, que en fin, concuerda que sea un día lunes en Santiago, en la Cámara en Santiago, y también nuestro Congreso pondría a disposición 10 reconocimientos para que el sindicato de actores se los entregue a las personas que estime conveniente. Entonces, por eso es tan importante que fijemos cuál lunes va a ser. Eso es todo. Gracias. El de oficiar al señor ministro, presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Sí, pues, pero tome el acuerdo. Es que si no... Bien, repito entonces, le damos la bienvenida a don Carlos Carúben, ¿no es cierto?, presidente de la fundación que lleva su mismo nombre, y lo acompaña don Óscar Acuña Poblete, que es coordinador de la Asociación de Museos de Chile, ¿ya? Como Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados estamos interesados en conocer la experiencia que ustedes han desarrollado, ¿no es cierto?, las dificultades con las que se cuentan en su desempeño y qué podemos hacer desde el punto de vista de mejoramiento legislativo, si es necesaria alguna norma legal para regular bien los aspectos que interfieren en un buen desarrollo de los museos privados en el país. Tiene la palabra. Muchas gracias. Yo quiero, antes que nada, agradecer la oportunidad que ustedes nos brindan para exponer sobre una nueva asociación, que es la Asociación de Museos de Chile, la cual presido, entidad formada o fundada en el año 2014, con personalidad jurídica y agrupa a más de 40 museos de Chile que van de Arica a Magallanes. La intención que nosotros tenemos aborda tanto objetivos de orden profesional como es el poder desarrollar actividades que vayan en beneficio de todos estos museos que están hoy día desligados y no están bajo la tutela de, como por ejemplo, los museos estatales, que es la DIVAM. La razón por la cual hemos visto la necesidad de agruparnos radica en que
desde el aspecto profesional representaba ventajas, pero también desde un aspecto gremial. Sucede que la ley de monumentos nacionales que rige hoy, hasta el día de hoy no cuenta con un reglamento. Esta ley tiene ¿cuántos años? El año 70. Del año 70, y aún el Ejecutivo no ha producido un reglamento que permita un adecuado funcionamiento. Entonces, ha sucedido en el tiempo que su aplicación queda al total y completo arbitrio de la autoridad que está en el momento ejerciendo el poder. Y se han dado casos en los cuales está, digamos, manejado por personas que tienen un criterio específico. Hemos visto la persecución y la violencia aplicada al coleccionismo y a la museología, a nuestro juicio mal aplicada, porque pretendiendo defender el patrimonio cultural, especialmente en lo arqueológico en nuestro país, lo que consideramos de absoluta necesidad y que apoyamos 100%, se ha, por ejemplo, con violencia entrado en locales comerciales por la PDI a instancias de la DIVAM, a incautar piezas que son artesanía, porque quienes han ejercido la acción no tienen los antecedentes ni los conocimientos básicos para poder, digamos, determinar si se trata de piezas históricas o artesanía. Museos han sufrido la incautación de piezas en forma absolutamente arbitraria, y que después de las acciones legales correspondientes, todos ellos sin excepción han ganado frente a los tribunales los juicios para que se les devuelvan las piezas incautadas. Y algunos casos que son anecdóticos y que probablemente los señores diputados ya vieron en la prensa, como es el caso del esqueleto de una ballena que fue incautado en un local comercial, me parece que se llama Ocean Pacific, que no forma parte de nuestra organización, pero que hemos visto que las mismas personas, muchos de ellos que se hacen llamar el brazo armado de la DIVAM, entraron e incautaron piezas que la verdad no tienen ninguna relación con el patrimonio, digamos, arqueológico de nuestro país. Entonces, consideramos que es importante, y ahora teniendo la representación o representatividad que hoy tenemos, queremos hacerlos a ustedes, digamos, despertar el interés en ustedes de que ojalá se oficie al Ejecutivo para que de una vez por todas se genere un reglamento, porque fíjense que está pasando lo siguiente. En todo el mundo, el origen de los museos ha sido el coleccionismo. Yo me atrevería a apostar que por lo menos la mitad de ustedes aquí sentados en esta mesa, cuando niños, coleccionaron alguna cosa, ¿no es cierto? Bichos, estampillas, chapitas, imágenes, lo que sea. Bueno, hasta caja de fósforo, cigarrillos coleccionados yo también. Entonces, eso es más grave, puede ser complejo. Entonces, oye, esa que parece ser una aspiración, que por lo menos a nosotros nos tocó vivir cuando niños, de coleccionar, y qué sé yo, después en algunos se despertó ya en temas casi patológicos, como es el caso del que habla, en que me llevó a hacer colecciones que hoy día son museos que están participando en un desarrollo turístico-cultural importante en una región de nuestro país. Muchas gracias. Aquí hay un diputado a la zona.
Bueno, la idea es que hemos demostrado que la cultura, lejos de ser un cachito, como es visto muchas veces por los gobiernos, porque no reeditan votos en forma directa, son sí un mecanismo, hemos demostrado que es un mecanismo de desarrollo y que puede ser llevado sin costo para el Estado, cosa tremendamente importante. Y esto hoy día estoy seguro ustedes habrán visto cómo la región, allá la sexta región y específicamente en Colchagua, hemos hecho un trabajo que lleva ya más de 20 años en el que somos hoy día un referente turístico-cultural, en que más de 100.000 personas visitan nuestro museo. Resulta paradójico que en un pueblito como Santa Cruz tengamos más visitantes en nuestro museo que museos que están a 3 cuadras de la Plaza de Santiago. Con lo que se demuestra que no necesariamente hay que continuar, digamos, apoyando solamente el crecimiento de la actividad cultural en Santiago, sino que debemos ser más cuidadosos y llevarlo a regiones. Pero ese es otro tema. Lo que nosotros queremos plantearles a ustedes es, en primer lugar invitarlos, la verdad, invitarlos a que si quieren venir a Colchagua, conozcan lo que se ha hecho allá, porque creemos realmente que es un modelo de desarrollo que se puede aplicar en todo el país. Cada región tiene sus características específicas que lo hacen atractivo, y lo único que hay que hacer es una gestión que permita sacarle brillo, presentarlo en excelencia, a un nivel y en altura como el país más desarrollado del mundo, porque en eso no tenemos nada que envidiar, y eso resulta en el atractivo para el visitante y por supuesto en un desarrollo de toda la actividad que va adosada al turismo. Entonces, en lo esencial, y para no extenderme, quizá lo ocupado que ustedes están, le queremos mostrar muy sucintamente hacia dónde estamos orientados, y esta es la primera preocupación que tenemos. Quisiéramos que hoy día, que se está discutiendo el tema del Ministerio de la Cultura, de las culturas, bueno, hoy día que se discute el tema del Ministerio de las Culturas, se tome conciencia de la necesidad que la museología y el coleccionismo estén debidamente protegidos y reglamentados en Chile, porque así como está andando la policía y tratando a muchos coleccionistas como delincuentes, porque así es como llegan, balizas prendidas a los museos, irrumpen y abren vitrinas, que se tenga el debido respeto, y además los niños no vean al coleccionismo como un tema delictual, como está presentado hoy día, y que los museos puedan continuar mostrando nuestro patrimonio y protegiéndolo. Con mucha pena vemos como, por ejemplo, claro, se incautan armas o se entregan voluntariamente a carabineros y luego se funden. Bueno, yo creo que alguien debiera primero verlas, porque ahí van armas históricas que fueron parte de la guerra 79, que fueron, o la revolución del 91, todo eso es patrimonio, pero no hay una voluntad de revisar esto, porque todo se destruye y se acabó, y lo que se incauta y que el afectado no tiene la posibilidad de defender frente a los tribunales, queda guardado en unas cajas que no expone nadie, que se pierden, que se rompen y a veces se las roban, para hablar sinceramente. Entonces, yo quisiera que ustedes, que representan el corazón de la posibilidad de ordenamiento en nuestro país,
en torno a la cultura tomen conciencia de esto y ojalá puedan, a través de su gestión, incorporar este tema, los museos y el coleccionismo, reglamentarlo adecuadamente, que no se promocione el huaqueo, que no se permita aquí a cualquier... huaqueo se llama escarbar las tumbas y todo eso, que todo eso tiene que ser hecho huaqueo, vienen de los huacos, que es el nombre que se le da en el Perú a las reliquias arqueológicas enterradas. Bueno, queremos eso, tocarles el timbre, que ojalá ustedes se sensibilicen en torno a esto y nada mejor que invitarlos a que conozcan cómo se está haciendo esto, porque les repito, no es un tema de proteger a unos señores que andan guardando cosas. Esto es un mecanismo de desarrollo, que ese es el segundo beneficio. ¿Cuál es el primer beneficio? Es mantener a nuestros hijos conscientes de nuestra historia, de nuestro patrimonio, de nuestras raíces, de nuestra esencia, que son temas que no se tocan frecuentemente en la educación, y como es voluntario, ahí el que quiere va y conoce. Por favor. Muchas gracias. Gracias. Don Carlos, no sé si damos la palabra a dos diputados que la han pedido antes de escuchar después a don Oscar, o lo escuchan primero ya. Tiene la palabra entonces don Oscar Acuña. Un poco reforzando lo que dice Carlos Cardún, el tema fundamental acá es que se regule. Esto no implica legitimar el huaqueo, que eso es un acto delictual que implica el saqueo de sitios arqueológicos. Tampoco implica vulnerar el tema del tráfico ilícito de los bienes culturales, que es un problema que tenemos. Chile es país de tránsito muchas veces, pero también, como lo hemos visto con la espada de Balmacé, del general Bulnes y otro tipo de bienes, hay un comercio respecto a estos bienes que evidentemente es necesario sancionar. Eso no cabe duda. Pero también el hecho de que las colecciones no se transparenten, que no se sepa que existen, incide en la pérdida de patrimonio cultural, porque cuando las colecciones se mantienen en poder del coleccionista sin ser exhibidas, sin ser registradas, no sabemos qué es lo que verdaderamente hay en el país. Y eso es una carencia que al final afecta el conocimiento de la comunidad de lo que tenemos de acervos valiosos. En algún minuto, luego de que se tramite la ley sobre el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que va a cambiar la institucionalidad, va a venir seguramente una segunda etapa, que es tener una ley de patrimonio en Chile. Hoy día tenemos una ley de monumentos. La ley de monumentos presenta severa falencia en cuanto a al menos tres aspectos. El primero es la centralización de las decisiones. Todas las decisiones se toman en Santiago, porque cuando fue concebida esta ley en el año 70, en ese tiempo el presidente Frei Montalva y el ministro Máximo Pacheco, se concibió como un órgano pequeño. Y eso no ha cambiado en el tiempo. Y hoy día, si usted tiene un inmueble en la zona típica del barrio Las Tarrias, en Arica, para pedir permiso para pintar su casa, tiene que hacerlo acá en Santiago. Y eso realmente es bien poco práctico, lento, burocrático y en algunos casos también muy doloroso para la gente. Pensemos que no estamos hablando de un inmueble que sea propiedad de una empresa, muchas veces es un particular, una señora que es dueña de su casa y punto, nada más que eso. En segundo aspecto, la falta de incentivos a la conservación del patrimonio. Hoy día cuando a alguien le declaran monumento su casa, habitualmente es un presente griego, dicho vulgarmente un cacho. Y de hecho hay un tema de constitucionalidad que se vio en la Corte Suprema en el caso de la inmobiliaria Maullín con Fisco de Chile por el Palacio Pereira, en que la Corte se manifestó que el artículo 11 y 12 de la Ley de Monumentos, cuando todavía tenía facultades, eran inconstitucionales. ¿Por qué? Porque hay un desbalance en las cargas. Todo se le asigna al privado y no hay incentivos. Tenemos que avanzar en los incentivos. Eso haría variar esta situación, en el sentido de decir, mire, si hay incentivos para que conserve, para que la restauración de estos bienes tenga algún beneficio de algún tipo tributario, de otro orden, podría avanzarse. Y ni siquiera pensemos en los grandes edificios, sino, como les digo, en las zonas típicas. Y finalmente, la Ley de Monumentos protege básicamente objetos, cosas, no manifestaciones intangibles, dentro de las cuales tenemos fiestas,
lugareñas, la celebración de Cuasimó es una fiesta, el tema incluso que mencionaba el diputado Telier, las ferias libres. Se ha tratado de proteger la manifestación de las ferias libres, que es una cosa bien interesante y que está muy acentrado en Chile. En algún minuto se pensó en declarar algunos bienes físicos, pero en realidad lo que se quiere proteger ahí es este tipo de comercio urbano tradicional. Igual cosa ha pasado, por ejemplo, con las animitas, Romualdito en Estación Central. Romualdito va más allá del ánima específica y eso hoy día está fuera del ámbito legal porque es una manifestación más bien intangible. Entonces, en esas materias, nosotros como Asociación de Museos podemos colaborar prestándole quizás un servicio que sea evidentemente ad honorem para efectos de proponer textos que puedan ustedes discutir, mejorar, destruir, pero partir de algo quizás en ese sentido. Y hay mucho camino que andar porque nuestra legislación está en gran medida obsoleta por el paso del tiempo que ha experimentado Chile y la importancia que este tema ha ido adquiriendo. Finalmente nosotros traíamos dentro de esto una lista de qué museos agrupan. Sería importante señalar que no son solamente los museos de Carlos Cardún, acá está el Museo Funk de Viña del Mar, está el Museo Aeronáutico, está el Museo Masónico, la Logia Masónica que tuvo muchísimas visitas para el Día del Patrimonio, el Museo de Autos Antiguos, la Casa Museo Frei Montalva también. La Casa Museo Frei, el Museo de la Esmeralda en Iquique, el Museo Marítimo acá, el Museo Colonial de San Francisco, que los franciscanos tienen un drama para mantener ese museo, el Museo de Gedemar, el Museo del Colegio Alemán, que tiene los registros de sus estudiantes, es una salita pequeña en el colegio, pero muy interesante. ¿En Santiago? En Santiago, en Manquehue con Kennedy, ellos instauraron en una sala una parte que es solamente museo del Colegio Alemán. Hay incluso registros de parlamentarios que estudiaron allí. Es bien, no, sí, tienen todos los anuarios de partida. Pero además parte de su historia, cómo pasaron. Están las notas. Hay una mención muy interesante a la parte cuando el director del Colegio Alemán pasó la Segunda Guerra Mundial, cómo logró sobrellevar un tránsito muy complejo en Chile en ese tiempo y cómo mantuvo el colegio más allá de lo que allí sucedía. El Museo de Artes Decorativas Villa Lucía en Cartagena es un museo pequeño, pero que es muy interesante porque además esta era la casa, y se me va el nombre, del escritor y pintor que se suicidó allí, hace unos años atrás. Si alguien me ayuda. ¿Ah? No, Huidobro no. En Cartagena. Sí. No, a mí se me va el nombre, pero esa casa se compró y se instaló el museo, básicamente. Sí. Yo ya no vamos a acordar. El Museo de Artes Visuales que está en Las Tarrias, el Museo Rally, el Museo del Carmen de Maipú, el Museo Arrau, el Museo Huidobro también en Cartagena, las ruinas de Huanchaca en Antofagasta, el Museo Altos de Cantillana, que es un hotspot, un sitio natural muy valioso. ¿Ah? No. Tampoco, no, porque es de la zona de Alicantén. Pero me voy a acordar. El Museo del Ferrocarril de Antofagasta, Bolivia, el Museo Casas de Lomata, el Histórico Militar, un museo pequeñito, el Museo del Mar en Arica, que es un museo que queda en el centro de Arica, la Corporación Museo del Salitre con Humberston y Santa Laura, sitio de patrimonio mundial de enorme valor, el Museo de Historia Natural de San Antonio, que los invito a visitarlo, recientemente ha inaugurado su nuevo edificio, es un museo hecho bien a pulso, de carácter municipal. Tenemos un museo de la biodiversidad, Luz Letelier, y el Museo Casacano en Rere. Sí, Adolfo Kuff, exactamente, Adolfo Kuff, exactamente. Muchas gracias, diputado. Gracias, Sanitario. Sí. Adolfo Kuff, tal cual. De hecho, mantiene parte del mobiliario que estaba allá. Y de tal suerte que ustedes ven, la cobertura es muy amplia.
Muchas Estos gracias. museos no tienen apoyo estatal, ¿no? No tienen apoyo estatal. Se financian ellos Sí. mismos. Ahí Bien. hay una situación, perdón. Sí. Ahí hay una situación que es anómala. El Estado de Chile otorga una serie de recursos para los museos de Chile, pero se encaminaron 100% a los museos de la DIVAM. Y los museos privados no reciben recursos. Este año, por primera vez, y después de habérselo presentado al ministro Tone, hay una pequeña cantidad para recursos concursables provenientes de esa fuente para los museos privados. Creo Gracias. que ya es un avance. Muchas gracias a don Carlos y a don Oscar. Tiene la palabra el diputado Cor. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a don Carlos y a don Oscar, darle la bienvenida y darles las gracias. Yo creo que porque no solamente por querer venir acá como asociación gremial de museos, compartir sus inquietudes, plantear también soluciones, o sea, dicen el problema es tanto y nosotros creemos que se puede solucionar de esta forma, sino que también porque los coleccionistas tienen dos opciones, dos vocaciones: o se convierten en el gigante egoísta o se convierten en el gigante generoso, porque todo lo que atesoran lo pueden compartir y mostrar al fundar y construir un museo, con todo lo que significa el conservar estas piezas históricas, patrimoniales, para la sociedad y para el mundo. Recordemos que, y perdone la referencia que haga justamente a quien está acá en la mesa, el Museo de Colchagua, por ejemplo, tiene colecciones de aporte a la historia, a la biohistoria a nivel mundial. O sea, esfuerzos de ámbar, por ejemplo, o registros que se han hecho en Tahuatahua cuando visitó Darwin, de verdad han estado en una complementación con lo que está en el Museo Británico en Londres, qué sé yo. O sea, tenemos una colección a disposición todos los chilenos de conocerla, de propiedad de un privado, como es Carlos Cardún, pero a disposición de todos los chilenos en un museo y conservándose. Eso es invaluable y eso se debe agradecer. Pero también se debe promover, y aquí es donde viene, presidente, lo que nos plantea nuestro invitado, de que el Estado al menos debe ayudar, ser coadyuvante y promover que los coleccionistas privados puedan compartir este tipo de inversiones que tienen de colecciones con el resto de la sociedad. Entonces, tal como lo pide el invitado, presidente, desde ya sumarme y formalmente pedir el acuerdo para que se envíe un oficio al gobierno, y yo creo que hay que mandar varios oficios, o sea, el mismo tenor, pero al ministro de Cultura sin duda, al ministro del Interior, al ministro secretario general de la Presidencia y a la ministra de Educación. Finalmente yo creo que ahí en ese nudo están justamente todas las opciones de poder resolver la situación que plantea. Es decir, muchas veces nosotros aprobamos leyes que dice que el reglamento se decretará o se redactará y se aprobará por la Contraloría en los 60 días después de aprobada la ley, o 90 días, o 2 años, qué sé yo, pero aquí estamos del año 70, o sea, vamos a cumplir 50 años sin reglamento. Y se está ejecutando una ley que la verdad las cosas que ha sido interpretada muchas veces con carácter y con afán persecutor al coleccionista. Y ahí el que más perjudicado termina siendo muchas veces es la pieza que se debe rescatar. Así que, presidente, apoyar esa moción de que se nos plantea y hacer una pregunta. ¿Cómo ha sido la relación de ustedes como asociación gremial con la DIVAM? O sea, porque ahí también hay un flujo directo que ustedes tienen constantemente, y ya no es solamente Carlos Cardún, a quien yo reconozco y lo conozco por ser de la región de O'Higgins, a quien he tenido la posibilidad varias veces de estar en su museo, sino que ahora como asociación gremial. Entonces, porque este no es un afán de Carlos Cardún, es un afán de los coleccionistas, de la gente que tiene museos, instituciones. O sea, el Museo de la Masonería, por ejemplo, el Museo Aeronáutico, no representan a una persona, representan a instituciones. Y saber cómo ha sido la relación con la DIVAM al respecto. Gracias, presidente. Gracias. Diputado Ramón Farías tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, primero, evidentemente, agradecer a nuestros invitados la ilustración que nos dan respecto a lo que se está realizando con esta Asociación de Museos de Chile, que me parece una excelente iniciativa, además que los privados puedan también ayudar al Estado y a la sociedad, en definitiva, a hacerse cargo de la historia, ¿no? Que es tan
exactamente, que es tan importante. Y siempre, y como es sabido, la cultura está mirada siempre como un hermano chico de todos, digamos. Entonces, nunca es una prioridad total y absoluta. Yo creo que el gran paso que estamos dando, y espero que el Senado ya lo apruebe de una vez por todas, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que ese es un gran paso que vamos a tener y nos va a permitir avanzar en estas y otras iniciativas que existen en el país, que me parece de sumo interesante respecto al tema de la cultura. Ya es más que manía la frase que dice que aquel país que no tiene cultura, no tiene raíces, en definitiva no tiene historia, no tiene nada, no sabemos. Por eso es tan importante la cultura, nuestra historia, porque son nuestras raíces, saber qué fuimos para saber para dónde vamos, cómo podemos mejorar. Y los museos claramente que cumplen con ese objetivo. Ahora, a mí la historia que ustedes cuentan respecto al tema del reglamento se me hace absolutamente conocida, porque esto nos ocurrió con la famosa ley de circo. En la ley de circos ocurría exactamente lo mismo. Vinieron los circenses a decirnos que existía una ley y que resulta que la ley no tenía reglamento. Y como no había reglamento, cada municipio actuaba como se le ocurría. Algunos los clausuraban, los cerraban, les cobraban una enormidad, otros no, los dejaban con animales, sin animales, qué sé yo. O sea, se producía de acuerdo en el fondo a la voluntad de cada alcalde o autoridad, ocurría. Sin embargo, nosotros hicimos una presión, y fue esta comisión la que hizo esa presión muy fuerte, a fin que el reglamento de la ley de circo saliera. Finalmente salió. Y al salir ya se empezaron a regular, y esto fue el año antepasado, me parece que hace unos 2 años, más o menos, que logramos que el reglamento se dictara. O sea, claramente se habían sobrepasado lo que la misma ley decía, etcétera. Y este es el caso. Entonces, yo en ese sentido, presidente, yo quiero solicitar 2 cosas. Primero, pedirle al Ministerio de Cultura, sería, o al de Educación, la ley. O sea, en el sentido, digamos, de saber si acaso, es que yo quiero ver 2 cosas. Primero, si acaso la ley consagra algún plazo para la dictación del reglamento. Si dicta un plazo, evidentemente que saber si ese plazo está sobrepasado. Yo creo que evidentemente está sobrepasado. Y si fuera así, o que existiera un plazo sobrepasado, o que no existiera un plazo, nosotros como comisión redactar una indicación a la ley en donde le pongamos un plazo perentorio, que votemos, digamos, acá respecto a la creación del reglamento. Porque ya evidentemente que no solo se trata de un tema de buena voluntad, sino que también que se trata de un tema de reglamento. O sea, que nosotros pudiésemos como comisión, que la Secretaría redacte algo que podamos suscribir todos, en donde le pongamos un plazo, no sé, de 3 meses, 4 meses, para que el reglamento esté dictado, cosa que pueda empezar a funcionar en régimen, digamos, la ley. Eso yo solicitaría, presidente, primero saber si la ley lo tiene o no lo tiene, y de acuerdo a eso nosotros hacer esta indicación. Y segundo, me gustaría solicitar también un oficio al Ministerio del Interior, porque me llama la atención esto que señalan nuestros expositores respecto al tema de las armas, que aquí puede que armas históricas, etcétera, sean destruidas porque en los decomisos, etcétera. A mí me llama la atención, porque si bien es cierto, yo no soy un amante de las armas, pero sí soy un amante de la historia, me gusta, y por lo tanto esto tiene que ver con historia. Entonces, me gustaría hacer un oficio, pedir un oficio al Ministerio del Interior para que nos señalen cuál es el procedimiento en torno a las incautaciones y luego a la destrucción de armas, y si acaso hay alguna persona o no que verifique que exista algún arma que tenga que ver, digamos, con que tenga una historia, que sea antigua, etcétera. Y saber que en el caso de que exista, qué es lo que se ha hecho, y si se preservan o no se preservan, y si no, instar a que se preserven, o ver si nosotros hacemos algún tipo de pedir algún reglamento, alguna ley, algo, digamos, que permita también proteger. Eso, presidente, por el momento. Gracias. Bien, le vamos a dar la palabra a la diputada Hoffman, luego al diputado Poblete, y le damos la bienvenida al diputado Torres, que se incorporó a esta sala, el diputado Espinosa también.
la diputada Hoffman, sí, y luego usted. Ah, ya, muy bien. Ya, muy bien. Usted volvió arrepentido aquí al redil, ¿no? No tengo ningún arrepentimiento, solo que era una equivocación de horario. Ya, muy bien. Quiero saludar la presencia de don Carlos y don Oscar. Me parece muy oportuno la reflexión que nos proponen acerca de lo que están haciendo. Y esto es como para ir allá y tomar uno de los vinos que ustedes proponen y conversar largo. La invitación es en serio. Las comisiones del terreno, le encantan las comisiones del terreno. Presidente, creo que después de lo dicho, don Carlos, esto es un desafío. Nosotros tenemos que buscar la fecha y sesionar allá, porque sería muy interesante conocer y reconocer el trabajo que está haciéndose allí. Y porque aquí, para no ser muy extenso, quiero decir que se instalan dos conceptos que nosotros permanentemente hemos venido tratando de resaltar, sobre todo con los alcaldes, con los gobernadores, en fin, con todas las autoridades políticas de nuestra región, que tiene que ver con de fondo con la nueva economía, estas empresas creativas, la empresa cultural. Nosotros estamos en presencia aquí de un hecho concreto, un señor que es coleccionista, que de coleccionista pasa al segundo paso, que me imagino que debe ser un paso no menor, que es el de poner a disposición de la comunidad estas colecciones de una manera muy eficiente, de una manera muy hermosa al mismo tiempo. Y tiene dos polos que son necesariamente lo que hay que destacar de todo esto. Uno es que nosotros mismos reconozcamos y conozcamos la historia a través de los objetos que están allí en esos museos. Y segundo, que esto es un polo de desarrollo. Esto es un polo de desarrollo, si está bien dirigido, está bien manejado, está bien ¿cómo se llama? Conectado con la región donde se levante, y esto de nuevo subraya otro punto que es otro punto virtuoso de todo esto, que es resaltar la localía, resaltar la comarca, la región. También tiene un mérito porque cada espacio mostrará su historia y su tarjeta de visita de acuerdo a su identidad y a las cosas que ha hecho su gente históricamente, y lo muestra. Entonces, para uno que es fanático de la historia, como decía el diputado Faría, uno se ha encontrado muchas veces con lugares, museos y casas mal cuidadas, mal tenidas, por la falta de recursos, y la falta principalmente, más que la falta de recursos, la imaginación. Bueno, la imaginación es un tremendo recurso que no siempre se da, pero falta de cuidado, falta de cariño. Están allí las cosas, están sucias, están polvorientas, o sea, no ha habido un ayornamiento, no ha habido una preocupación por mostrar esto de una manera adecuada. Entonces, este comentario un poco para facilitar o para felicitar la venida aquí, para recoger este llamado de atención sobre nuestra carencia en cuanto a la institucionalidad que debiera proteger esta actividad, y al mismo tiempo subrayar que esto es una posibilidad de crecimiento y una posibilidad de una buena oportunidad de negocios para nuestras regiones. Eso, gracias. Saludos y acepto la invitación. Entonces ahora sí le ofrecemos la palabra a la diputada Hoffman. Gracias, presidente, y gracias, diputado. Yo quería también sumarme a las felicitaciones de lo que están haciendo, principalmente celebrar la asociatividad que han tenido en conformar en el fondo esta idea de tener no solo este reglamento, sino que la preocupación que exista por la cultura y por esta infraestructura que muchas veces yo he visto, por ejemplo, en San Antonio, que tenemos un museo nuevo que es maravilloso, pero que va a necesitar apoyo también, y esta red que ustedes en el fondo están apoyando creo que va a ser muy útil. Así que lo primero, yo lo sé, ya lo vi. Felicitarlos por eso. Me sumo completamente a la propuesta del diputado Poblete, presidente, si podemos tomar el acuerdo. Nosotros lo hemos hecho en otras ocasiones de ir a sesionar. Esta es una comisión, bueno, como todas son transversales, pero que es bastante menos ideológica y bastante más pragmática, y acá en general somos capaces de ponernos de acuerdo y de trabajar muy en conjunto. Usted ve que aquí el abanico es bien multicolor, bien.
No, compañera tu abuela, pero ya está bien. Pero no, lo que le quiero decir, yo quiero felicitarlo porque uno a veces tiene una mirada tan quizás restringida o injusta del rol que muchas veces tienen los empresarios. Y yo he conocido muchos empresarios que han estado dispuestos o que tienen conciencia del rol que tienen como personas, producto de su esfuerzo, afortunadas, en devolverle al país que en el fondo los ha visto crecer, en el fondo a través de, sobre todo, cosas culturales, que creo que es el mejor camino. Así que se agradece. Y en esa misma línea, presidente, yo quería preguntarles qué les parece a ustedes que dentro de este reglamento se pueda incluir también, porque entiendo que para que una persona, así como están ustedes, hay otros empresarios que tienen muchas obras que están fuera de Chile y que no las pueden ingresar porque entiendo también que pagan un impuesto. Y hay muchos de ellos que están dispuestos a traer esas obras que han comprado en distintos museos, da lo mismo la razón, pero si pudiésemos incluir, no sé si lo incluye, no lo vi, por eso pedí que hablara el diputado Poblete para poder buscarlo, si en el fondo pudiésemos, quizás no es materia de un reglamento, presidente, pero sí esbozarlo al menos y trabajar también en una iniciativa que en el fondo redujera la carga impositiva para que en el fondo estos mismos empresarios que quieren traérsela no para su patrimonio personal, sino muchas veces puede también ser rotativo entre distintos museos, no sé, pero en el fondo tener en consideración la cantidad de obras que existen en el fondo fuera de nuestro país, de patrimonio o de propiedad, perdón, de mucha gente, de muchos chilenos que no las ingresan precisamente porque el impuesto es altísimo. Entonces, ¿qué le parece si lo pudiésemos incluir, al menos esbozarlo en el reglamento? Y nuevamente felicitaciones. Y espero que el Museo de San Antonio se vea muy eternamente beneficiado por la pega que ustedes hacen. Gracias, diputada. Nos queda muy poco tiempo. La diputada Fernández, y vamos a sacar las conclusiones. Muchas gracias. Saludar a nuestros invitados nuevamente. La verdad que yo creo que Chile tiene que avanzar en promover su patrimonio. Lo vimos acá, y no solamente con los museos. Yo vengo de una familia que tenía un museo, el Museo tenía en el sentido que era el Museo Salvador Allende, entregó los cuadros al Estado, siendo que hoy en día pertenecen todo al Estado, una de las colecciones más grandes de pintura que hay, pertenece al Estado, y yo creo que es importante promover toda la historia de Chile y todo el patrimonio. Siempre hemos dicho que la historia es parte de nuestro futuro, es decir, no hay que olvidar el pasado para avanzar hacia el futuro, y creo que en eso en Chile estamos al debe. Recién estamos debatiendo sobre un Ministerio de las Culturas, es decir, estamos años luz del resto de los países, esa es la verdad. Y estoy hablando de patrimonio en todo sentido. Hace unas par de semanas vinieron el sindicato de suplementeras y suplementeros, porque para mí es un patrimonio vivo también. Es decir, tienen una historia, fue su aniversario, y ver las fotos maravillosas que tienen de los años en que nació. Entonces, a todo nivel hay patrimonio. Tenemos patrimonio tangible, intangible, entonces creo que es importante. Y hay un tema, junto con el reglamento, y quedé bien impresionada con el tema de la cantidad de años que no hemos tenido reglamento, y es también cómo fomentamos, porque tenemos que también tener, desde el punto de vista del Ministerio de Educación y otros ministerios, ¿no? Y el Ministerio de las Culturas posteriormente, un fomento, porque muchas veces tenemos museos maravillosos y la gente no sabe mucho de ellos. No sabe que existe, no sabe lo que hace, no sabe es decir, y cuando uno va, no es que no existe interés, porque cuando uno lleva a los colegios, van los niños de todas las edades universitarias, es bien impactante las ganas que tienen por aprender, se motiva, y yo creo que eso es importante. Y yo creo que en Chile tenemos que avanzar, todos saben, yo viví en Cuba muchos años, en el noticiero los 10 primeros minutos antes, a veces ponían un cuadro de un pintor nacional y hablaban sobre ese cuadro. Y yo creo que eso al otro día podía ser de otra cosa, pero tiene que ver con cómo hacemos resaltar nuestro patrimonio, y eso no tiene nada que ver con la política, tiene que ver cómo culturalmente hablan de un pintor, de una pintora, hablan de otras temáticas, pero eso hace fomentar las culturas, y yo creo que hay cosas buenas que se pueden replicar. Muchas gracias. Gracias, diputado. Por razón de tiempo no vamos a alcanzar a explicar sobre el reglamento, porque hay un reglamento que es muy parcial. Ya después la abogada de la próxima sesión va a explicar aquello. La tabla de la próxima semana entonces va a contemplar la visita del ministro de Cultura, el alcalde en representación de los SECREA, y tramitaríamos, ¿no es cierto?, dos proyectos, el de feriante y el que nos proponía el diputado Poblete. Tratemos de estar a la hora para sacar ambas cosas, ¿no es cierto? Y se van a enviar todos los oficios que hoy día se han planteado. Doña, que pedí yo el Vélez por
Pero si se lo acabo de decir, por favor, esté más atento, diputado. No, bueno, me equivoqué. Si acabo de decir ese proyecto. Ya. No, ahí no sé si está más gordo. Bueno, y tendríamos todo el oficio acordado hoy día para despachar. Y respecto de los oficios que se solicitaron en la sesión anterior, ya fueron despachados, ¿no es cierto? Particularmente el que solicitó el diputado Espinosa, de traer a esta comisión algunos proyectos que tienen que ver con días emblemáticos de regiones y de zonas para ser tramitados acá con mayor eficacia. Bien, entonces para cerrar esta sesión, porque ya nos faltan pocos minutos, vamos a entregar la palabra a nuestro invitado, a quienes realmente le agradecemos lo interesante de la exposición, de los esfuerzos, y es un desafío para nosotros para adelante, ¿ya? Así que por favor, para cerrar, le ofrezco la palabra a ambos. Primero, decir algo cortito, bien así sintético. Concuerdo plenamente con lo que dice el diputado Poblete. Esta es una industria sin chimenea. Acá ha habido un cambio cultural. Antes, en la década del 50, no veía... Poblete, no, acá. Y es una industria que genera muchos retornos. En España, los ingresos que genera la visita de los sitios culturales que ellos tienen es una industria de enorme valor, no contaminante, que involucra a las comunidades. Ayer visitábamos con Carlos un museo pequeñito que los invito a verlo. Se llama el Museo de la Carpintería, Casa Museo, en la calle Roth, entre San Isidro y Carmen, pleno centro de Santiago. Recuperaron una casa y hacen talleres. Es realmente pequeño, pero es un empresario que se llama Francisco Ditborn, que lo ha creado con su empeño, sin acogerse a la Ley de Donaciones Culturales ni nada, y atiende a niños de todos los colegios que van. Partieron en marzo y han tenido ya 6.000 visitas, no es poco. El tema que ustedes los involucra y que a nosotros nos interesa, que es la cultura, está cada día más vigente porque tenemos el tema de la longevidad y el ocio. Incluso hay una posibilidad de aprovechar la capacidad de nuestros adultos mayores, un trabajo senior, un voluntariado. Y finalmente señalar que mucho de lo que ha dicho Carlos en torno a los coleccionistas es aplicable a nuestros museos reales. Lo que pasaba, me tocó trabajar con la senadora Allende y con Patricia Espejo en el tema de la colección del Museo de la Solidaridad. Don Carlos, el último minuto. Más agradecer y sobre todo, no me encuentro sorprendido, pero gratamente impresionado por la acogida que el tema tiene, porque no hay nada más aglutinador que la cultura. Y debe ser una preocupación, como yo digo, en forma muy cruda, que a lo mejor no de voto, pero sí es un tremendo objetivo para nuestro futuro, nuestros hijos y nuestro país. Quiero simplemente enfatizar en la invitación para que se sesione allá, cuenten con toda la infraestructura para que conozcan tal vez no solo nuestra actividad museológica, sino que la vean como la colectividad entera está sumada a esto, beneficiándose a través del turismo que esto genera. Además, señor presidente, le voy a dejar aquí algunos elementos que aportan al tema comunicacional para que usted haga el uso que estime. Y por último, quiero hacer el siguiente ofrecimiento. En el pasado, años atrás, yo he presentado aquí algunas exposiciones. Yo les ofrezco a esta comisión que tome las riendas de una exposición muy linda que tenemos y que estamos preparando para un futuro hotel en Isla Negra, y que se refiere a Neruda, tema que yo sé al diputado aquí enfrente le toca muy cercano por las amistades y las relaciones que el poeta tuvo, y es eso lo que justamente destacamos. Muy bien. El poeta, pero yo les puedo traer la exposición aquí. Se las presento como idea. Gracias. Bueno, se agradece y en un momento oportuno tomaremos el acuerdo de la proposición que hizo el diputado Poblete sobre la sesión. Bueno, ¿habría acuerdo entonces de... Ok.
se da por acordado, luego se arregla la fecha con la Secretaría, ¿no es cierto? Y por haberse cumplido el propósito de esta sesión, esta se levanta. Presidente.